Sí. Okay. Sí, pero se Bien. Este sábado, 8:30 de la mañana, empieza el parcial número 1 en mecánica, salones 320, 321, 322. Ya me consiguieron los asistentes porque lo pensaba hacer en el Rosendo, pero ahora le quitaron las ventanas esta semana, eso, así que el examen va todo en la mañana, 4 grupos, los entro en 3 salones, porque no conseguimos 3 asistentes, así es que esperemos que no haya mayor problema. En la clase pasada habíamos estado resolviendo este problema. A las 11:30 deben estar afuera. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, más que tiempo. No, dije a las 11:30 todos deben estar afuera. Normalmente a las 10:30, 11 ya usted debe haber terminado. Vamos, 10:30, 2 horas máximo ya debe haber terminado, pero extra. Así es que oficialmente el examen dura 2 horas. El árbitro decide el tiempo de reposición. ¿Y cómo se decide el tiempo de reposición? Si usted está diciendo, no hay tiempo extra y a las 10:30 se acaba el examen. 2. El examen puede tener una muerte súbita. Apenas suena el primer celular, se acaba el examen. Del que sea. Así que usted o lo apaga o lo pone en silencioso o en vibrado. Si le suena a alguien, todo el mundo tiene examen. Todo el mundo entrega muerte súbita, se acaba el examen. Así es que, en otras palabras, no traigan celular ese día o lo ponen en vibrar o lo ponen en modo silencioso o apagado. Así que apáguenlo, modo silencioso, lo que sea. No lo traigan. Bien. Así que indicaciones mejor. Ese día está prohibido el examen, el uso de celular durante el examen. Bien. Porque ha sido muy engorroso y muy molesto. Uno está haciendo el examen, entonces suena y todo el mundo queda de que. Y eso va provocando porque distrae a los otros y tienen que empezar de nuevo. Y que yo por donde ahí vuelve y suena otros teléfonos por ahí. Así que vamos a poner un poco de regla. Yo estuve hablando con mi advisor en California y dice que eso era un problema en California, pero que ellos lo resolvieron. Pero está resuelto por estatuto. Nuestro estatuto aquí data de 1969. El estatuto no sabe de la existencia de laptops, ni de celulares, ni nada de esas cosas. Entonces dice que si en una sesión de clase el teléfono sonaba por primera vez a quien fuera, todos iban perdiendo un punto de la nota final. Si en una sesión sonaba 3 veces el teléfono de 3 personas distintas o la misma persona 3 veces, todo el grupo perdía 10 puntos de la nota final, es decir, una nota menos. Y santo remedio. Es decir, sonaba en esta clase una vez, ya para eso, ya vas perdiendo uno. Y en la siguiente clase sonaba otra vez, ya vas perdiendo otro punto más. Y vaya sumando, en 10 clases, en 20 clases que suene el teléfono una vez, ¿cuántas notas pierden? 2, los de A quedan en C y de ahí para adelante. Y se acabó el problema. Eso no significa que la gente no trae celular, simplemente cuando entran a clase lo ponen en modo de vibrar o silencioso para que no interrumpa. Digo, es una herramienta que usted nunca sabe cuándo lo van a llamar, o a una emergencia. Pero bueno, entonces
En un examen eso distrae e interrumpe bastante, así que vamos a ver si no tenemos tantas interrupciones. Teníamos ese problema. Bien. Ok. Y lo habíamos resuelto por ecuaciones Q y ecuaciones H. Y ya ustedes pueden comparar un método y otro. Ecuaciones Q, ecuaciones H. Ecuaciones Q tienen más ecuaciones, pero las ecuaciones continuas son lineales, las de mallas no son lineales. Todas las ecuaciones H son no lineales. En el caso donde los datos son caudales es más fácil darle valores iniciales a las ecuaciones Q que a las ecuaciones H. En el caso de una red abierta, como los datos son alturas piezométricas, es más fácil darle valores iniciales a la H que a la Q. Así que generalmente la regla de a dedo es en mallas cerradas ecuaciones Q, en mallas abiertas ecuaciones H. Pero existen dentro del estado del arte actual tres métodos Jetson, que son ecuaciones Q, ecuaciones H y caudal correctivo. Y en método Flintstone existen Hardy-Cross. Así que voy a tener que explicar caudal correctivo y Hardy-Cross, porque supuestamente en el próximo curso de suministro y recolección de aguas, en el cual ustedes tienen como prerequisito hidráulica, usan el horrible y obsoleto método de Hardy-Cross. Bien. Así que vamos a resolver el mismo problema. Primero Jetson y después Flintstone. Caudal correctivo delta Q. ¿Eso qué significa? Que usted solamente va a usar las ecuaciones de malla. Y para cada malla va a inventar una variable artificial delta Q1 y delta Q2. Este problema solamente tiene dos mallas, la malla 1 y la malla 2, formada con un tubo ficticio. Así que la malla 1 es una malla normal que dice que sumatoria de HF es igual a 0. Y nos quedaba ahí que HF2, usando estos sentidos, Q2, Q3, Q1, Q4, Q5, Q6. El método de delta Q y el método de H requiere que usted conozca el sentido del flujo. No así el método de ecuaciones Q, que usted puede tantear el sentido del flujo y él puede presentar una respuesta incorrecta, pero presentar cierta información sobre el sentido del flujo. Ni ecuaciones H ni ecuaciones Q funcionan cuando usted asume incorrectamente el sentido del caudal. Así que son inconvenientes de estos dos métodos. Así que si usted conoce el sentido del caudal, usted va a tener ahí que HF2 más HF5 menos HF6 menos HF4 es igual a 0. Y la malla 2 es una malla especial, donde la sumatoria de HF es distinta de 0. Y por ser una malla especial hay que derivarla, y teníamos que ZA era igual a H1 más HF1, que H1 era igual a H2 más HF2 y que H2 era igual a ZB más HF3, y que cuando sustituíamos eso ahí y eso ahí nos quedaba que ZA era igual a ZB más HF1 más HF2 más HF3. A diferencia de delta de Q, en el cual usted puede usar esa ecuación como sea, en ecuaciones delta Q
no la puede despejar de cualquier manera. Tiene que despejarla cumpliendo con el sentido de las manecillas del reloj. Así que eso implica que estas cosas tienen que ser negativas. Así es que nuestra malla nos quedaría menos HF1 menos HF2 menos HF3 igual a ZB menos Z. Recuérdense que delta Z es igual a ZA menos ZB, así que delta Z es 500 menos 275, eso es igual a 225 metros. Así que esto nos queda que es igual a menos delta Z. Ya usted sabe que esta es la sumatoria de la malla 1, esta es la sumatoria de la malla 2, que la sumatoria de la malla 2 es igual a menos delta Z. Esto hay que hacerlo a la medida y hay que despejar la ecuación cumpliendo con las manecillas de él. Acuérdense que aquí usted tiene que Q1 es igual a Q3 más QC más QD, que es global, y tiene que Q1 es igual a Q2 más Q4, y tiene que Q2 es igual a Q3 más Q5, y que Q4 es igual a Q6 más QC, y que Q5 más Q6 es igual a Q sub D. Y esto es local. Así es que, para echar a andar el método en el cual ya tenemos nuestras ecuaciones de mallas, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, necesitamos asumir los caudales iniciales cumpliendo con estas ecuaciones. Así es que si usted asume así que 1.2, usted tiene aquí 1.2 igual a Q sub 3 más punto 3 más punto 4, punto 3 más punto 4 igual a punto 7, 1.2 menos punto 7 es igual a 0.5. ¿Qué sé yo? Bien, ya tenemos la ecuación. Tenemos esto. Nos hace falta esto y esto, así que usted los parte arbitrariamente, qué sé yo, vamos a decir que Q sub 4 es 0.5, así que 1.2 menos 0.5 es 0.7, ya tenemos esto y esto. Ya tenemos este, y tenemos este, así que 0.7 menos 0.5 da 0.2. Ya tenemos este, 0.5 menos 0.3 da 0.2, así que ya tenemos este y este. Y 0.2 más 0.2 igual a 0.4, así que ya cumplimos con todas las ecuaciones de continuidad local y las ecuaciones de continuidad. ¿Eso qué significa? Que Q sub 1 va a ser igual al valor asumido menos la corrección de la malla 2, porque va en sentido contrario a la manecilla del reloj. Eso significa que Q sub 2 va a ser igual al valor asumido más la corrección de la malla 1 menos la corrección de la malla 2. Eso significa que Q sub 3 va a ser igual al valor asumido 0.5 menos delta Q2. Eso significa que Q4 va a ser igual al valor asumido menos delta Q1, que Q5 va a ser igual al valor asumido más delta Q1, y Q6 va a ser igual al valor asumido menos delta Q2. Digo, delta Q1. Cuando el caudal va en el sentido de la manecilla del reloj, se le suma la corrección de esa malla. Y cuando va en sentido contrario, se le resta la corrección de la malla.
cuando un tubo pertenece a varias mallas, hay que sumarle o restarle la corrección de todas las mallas a las cuales pertenece, de acuerdo al sentido de la manecilla del reloj. Y por eso es que esta ecuación no la puedo despejar de cualquier manera. Así es que aquí nos quedaría K2 por 0.7 más delta Q1 menos delta Q2 a la n más K5 por Q5, que es 0.2 más delta Q1 a la n menos K6 por 0.2 menos delta Q1 a la n menos K4 por 0.5 menos delta Q1 a la n igual 0. Y esa es mi ecuación número 1. Estas son mis incógnitas. La ecuación número 2, menos K1 por 1.2 menos delta Q2 a la n menos K2 por Q2 más delta Q1 menos delta Q2 a la n menos K3 por Q3, digo, 0.5 menos delta Q2 a la n igual a menos. Y esa es mi ecuación número. Y tengo dos ecuaciones con incógnitas. Pero esas incógnitas son variables artificiales, así que ni idea de cómo darle valores iniciales a eso. Versus las Q y las H, donde a veces hay datos de Q y a veces hay datos de H. Así es que el método supone que usted va a asumir estos valores iniciales cercanos a la respuesta final. El método supone que el delta Q es pequeño, así es que valor inicial, vamos a asumir que delta Q1 es igual a 0.01 y que delta Q2 es igual a 0.01. Valor pequeño. 1 sería un valor inicial horrible si le deja los valores iniciales por default. Las veces que se ha puesto este problema, yo no sé qué dificultad tienen en la Texas, que siempre tosen, porque parece que no le pueden poner valores iniciales en la Texas, no sé, I don't speak Texas. Así que las veces que hemos puesto esto, lo que tienen Texas no camina por ningún lado, pues no sé cómo, qué tienen que hacer para ponerle valores iniciales. Con la HP fácil, nada más se toca edit, ahí se le cambia el valor. Okay. Así es que usted le da valores iniciales a eso, no hay forma de suponer qué tan grande o qué tan pequeño es eso, pero si usted asumió los caudales correctamente y cercanos a la respuesta, entonces esto le da solución delta Q1 igual a 1.7350 por 10 a la menos 3, delta Q2 igual a 5.8014 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Así que después usted tiene las correcciones, usted simplemente viene aquí y sustituye el valor de las correcciones y encuentra los caudales. Dígame. Un 8.
Y después que usted tiene los caudales, puede encontrar las HF, K por Q a la N. Y después que ya después que tiene las HF, tiene que la HI es igual a la H nota más HF, puede encontrar las H, no lo vamos a repetir porque es exactamente igual a lo que hicimos cuando resolvimos el problema por ecuaciones Q. Obsérvese que la respuesta es la misma. Así que es el mismo proceso de ahí en adelante y usted termina de resolver el problema completo cuando conoce los caudales, cuando conoce las cargas en los grupos. Así que hemos encontrado la misma respuesta por ecuaciones Q, por ecuaciones H y por caudal correctivo. Así es que ese es el estado del arte actual, esos tres métodos. Así que si a usted no se le pide método y tuviera que escoger método para resolver esto, ¿cuál de los tres métodos escogería? Ecuaciones Q. Para este problema en particular. ¿Por qué? Porque es el más fácil de asumir valores. Es el que más ecuaciones tiene. Pero sus ecuaciones son lineales, las de continuidad, y las únicas que no son lineales son las ecuaciones de Maya. ¿Cuál es el que menos ecuaciones tiene? Es este. Pero las variables artificiales no hay manera de asumir correctamente los caudales iniciales y funciona si usted conoce el sentido del flujo, pero si esto lo plantea para allá no camina. ¿Okay? Igual, ecuaciones H, si usted no sabe el sentido del flujo y lo asume incorrectamente, no camina. Así es que ventaja de ecuaciones Q sobre los otros dos métodos, cuando desconoce el sentido del flujo, con ecuaciones Q puede tantear el sentido, no así ni con ecuaciones H ni con ecuaciones delta Q. Es decir, que ecuaciones H y ecuaciones delta Q están limitados a que usted tiene que saber exactamente el sentido del flujo. Cuando lo sabe, el método camina. Entonces, si usted nos dice que resolvamos algo con el método de cubo o con el caudal correctivo, Lo más que yo les puedo decir es formule un problema, y realmente en el examen puede venir un problema de formule, para que me escriba las ecuaciones y pongo ahí entre paréntesis, no resuelva, y siempre sale un cristiano, moro, musulmán o lo que sea. Dije, profesor, puse un problema larguísimo. Y yo dije, ¿y por qué? Dije, pues ahí decía, no resuelva. Ustedes no leen. Así es que yo generalmente no pido método. Yo nada más pido, resuelva como usted pueda, pero resuélvalo bien. y entonces tengo que tomaría en cuenta que alguien asumió mal el Pero cuando yo les pido formule, yo les doy el sentido del caudal. Para que sea fácil para calificar a mí. Digo, no para que todos se copien, para que todos hagan que sea más fácil. Yo cuando es formule le doy el sentido del flujo de todas las ecuaciones sea igual que sea más fácil. Solamente en una ocasión, a solicitud de los profesores de cuarto año que se quejaban de que nadie sabía Hardy-Cross, pedí Hardy-Cross. Así que vamos a ver cómo se resuelve este problema por el método prehistórico de Hardy-Cross. Bien. ¿Qué les recomiendo yo a los estudiantes? Cuando usted le pide Hardy-Cross, usted lo resuelve por ecuaciones Q, ecuaciones H o ecuaciones delta Q, la que sea, y cuál va a ser su valor inicial asumido. Y ahora cuando esté explicando vamos a ver por qué. Lo voy a explicar con estos valores asumidos, ¿ok? Porque si lo explico con este no he hecho nada. Pero después le digo que si hubiera puesto esto como valor, ¿qué hubiera pasado? ¿Estamos bien? Entonces, tenemos en Hardy-Cross nuevamente mis incógnitas van a ser el delta Q1 y delta Q2. Solo que esta malla que es normal, podemos decir que el delta Q1 es igual a menos la sumatoria de HF entre N, sumatoria de HF de la malla 1 entre
Así es que usted tiene aquí para la malla 1, sumatoria de HF de la malla 1 es 0 y la sumatoria de HF de la malla 1 es HF2 más HF5 menos HF6 menos HF4 y le queda que el delta Q1 es igual a menos la sumatoria de HF1 entre N sumatoria de HF1 entre Q. Para la malla 2 tenemos ya que derivamos esto, así que no lo vamos a derivar de nuevo. La sumatoria de HF2 va a ser igual a menos delta Z, que es menos 225. La sumatoria de HF2 es igual a menos HF1 menos HF2 menos HF3. ¿Y esto qué es? La sumatoria de HF igual a menos delta Z para este problema en particular. Y si usted empieza a hacer esto, de que eso es igual a K por Q más delta Q a la N igual a menos delta Z, le queda que la sumatoria de K por Q a la N más N por delta Q por la sumatoria de K por Q a la N menos 1 igual a menos delta Z, o lo que es lo mismo, la sumatoria de HF más N por delta Q por la sumatoria de HF entre Q igual a menos delta Z. Si usted despeja eso de ahí, nos va a quedar que el delta Q2 va a ser igual a menos delta Z menos la sumatoria de HF2 entre N por la sumatoria de HF2 entre Q. Las mallas normales, esta ecuación es estándar y no hay que derivarla. Las mallas especiales requieren que usted derive la corrección de esa malla. Y recuérdese que no hay interacción entre mallas porque se ignoró para resolver la ecuación 1 de la ecuación 2 independiente, se ignoraron los términos que aparecían en común. Así que para no escribir tanto, vamos a usar la transparencia. Se supone que las K ya las tengo en memoria. Así es que tenemos esta situación. No se ve nada. Parece que ahí está mejor. Ok. Entonces, usted tiene dos mallas, la malla 1 y la malla 2. La malla 1 dice que está formado por los tubos 2, 5, 6 y 4. 2, 5, 6 y 4. Y la malla 2 que está formado por el tubo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Así que usted hace tablas para cada malla y pone los tubos. Pone una marca, como ese asterisco, para indicar qué tubos comparten una malla con la otra. Bien. La segunda columna es la K, que usted supuestamente ya tiene calculada y la tiene guardada en una memoria. Así que tenemos la K de cada. La tercera columna, usted va a asumir los caudales arbitrariamente cumpliendo con las ecuaciones de continuidad. Así que vamos a usar estos valores de 1.2, .7, .5, .5, .2, etc.
Así que usted pone esos caudales allí. Y luego se fija si el sentido va en el sentido de las manecillas del reloj o va en sentido contrario. Cuando va en el sentido de las manecillas del reloj tiene un signo positivo, y si va en sentido contrario le pone un signo negativo. Los cálculos se hacen sin signos, los signos hay que ponérselos manualmente. Este método es extremadamente lento. Solamente tiene una ventaja sobre todos los demás métodos. Y es que no importa si usted asume el sentido correcto o incorrecto, el método siempre funciona independiente del sentido de flujo. El signo lo único que significa es si va en el sentido de las manecillas o si va en el sentido contrario. Así es que si yo tengo aquí, por ejemplo, en este tubo, y el delta Q me da más 0.3, vamos a tener que menos 0.2 más 0.3, ¿cuánto va a ser? Más 0.1 significa que no iba para allá, que va para ¿dónde? Para allá, pero sigue funcionando. Pero profesora, entonces yo puedo hacer todos los caudales positivos. No, porque usted no puede tener todos los caudales en el sentido de la manecilla del reloj. Y si los asume todos positivos, no va a cumplir con ninguna ecuación de continuidad. Claro, que son obvios. Usted asume arbitrariamente un sentido y después asume una magnitud arbitrariamente que cumpla con esos sentidos. Y les van a quedar unos positivos y otros negativos. Solo que cuando hay inversión de caudales, lo único que hace es que le cambia el signo. Y el método sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el signo se le pone externamente. Mientras que en el otro caso, cuando le cambia de signo y tiene disque H1 menos H2 y tiene raíz de y eso le da negativo, individualmente, ¿qué ocurre? Más errores, hasta ahí llegó. En ecuaciones H. O en ecuaciones Q, si tiene que el caudal es negativo, significa que se invirtió cuando n es 2 y cuando n es distinto de 2 es 1,85 como hace Williams, simplemente es más error. Aquí no hay problema con inversión, así que la única ventaja, esas eran preguntas del panel de saber ese que a la gente no le gusta participar porque dice que lo dejan en ridículo. Bueno, vamos a hacer. Dice, ¿cuál es la ventaja del método de Hardy-Cross sobre los otros métodos de solución de redes? ¿Cuál es la única ventaja? Que es independiente del sentido que usted asuma. Él siempre va a dar la respuesta. Y al final da el sentido correcto. Lo único que significa un caudal positivo es que va en el sentido de las manecillas del reloj. Un caudal negativo que va en sentido contrario a la manecilla del reloj. Bien. Entonces usted asume los caudales cumpliendo con las ecuaciones de continuidad. Luego va a calcular las pérdidas. K por Q a la N y le pone el mismo signo que tiene el caudal. Suma esto. En la malla 1 el objetivo de esta suma debió haber sido ¿cuánto? 0. Pero como los caudales los asumimos arbitrariamente, no nos va a dar 0. Igualmente, esta es una malla normal, la malla 2 es una malla especial. La suma de las pérdidas en la malla 2, ¿cuánto tenía que haber dado? Menos 225. No nos dio menos 225 porque los caudales los asumimos arbitrariamente. ¿Qué hubiera pasado si el caudal que usted asume aquí es la respuesta? Esto hubiera dado ¿cuánto? 0. ¿Y esto hubiera dado cuánto? Menos 225. Y cuando usted va a calcular eso, 0 entre lo que sea es 0. Y no hay que corregir nada. Y cuando usted tiene aquí menos 225, menos 225, ¿qué nos queda? Menos 225 más 225 igual a ¿cuánto? 0. ¿Y cuánto va a dar delta Q2? 0.
Y hasta ahí llegó y ya no hay que hacer más nada. Cuando esto se lo hicieron por primera vez a los profesores Montemayor, yo dije, ¿qué pasó aquí? Nomás fueron 4 alumnos que fueron alumnos míos y estaba rajándose la cabeza. Si yo he puesto este problema y han demorado 3 días en resolvérmelo y estos diablos en 10 minutos ya me estaban entregando el asunto. Dice, ¿qué pasó aquí? Digo, bueno, es que esos viejos problemas ya no asesinan a nadie. Es que incómodo, digo, bueno, están siguiendo los consejos del curso de hidráulica. ¿Por qué? Porque Hardy Cross es obsoleto. Pero digo, es obsoleto, pero tiene una sola ventaja. Que se puede subsanar con ecuaciones Q cuando usted asume el N y tantea el sentido. Y después que ya sabe el sentido, no hay comparación entre un método y otro. ¿Estamos bien? Ok. Pero vamos a seguir con esto para explicar el resto. No nos dio 0, no nos dio menos 225. Entonces tenemos que añadir una columna adicional, HF entre Q. Valor absoluto es irrelevante porque más entre más es más y menos entre menos es más. Pero a los autores de esto se les ocurrió poner eso para reforzar el concepto de que eso tiene que ser positivo. Así que usted agarra esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto, suma eso. Esto entre esto, eso entre esto, eso entre esto, suma esto. Con eso puede calcular el delta Q1 y puede calcular el delta Q2. Así que tenemos el delta Q1 y tenemos el delta Q2. Ahora tenemos que el Q corregido va a ser igual al Q asumido más el delta Q. Cuando un tubo pertenece a una sola malla, se le suma la corrección de esa malla. Cuando un tubo pertenece a 2 mallas, se le suma la corrección de esa malla y se le resta la corrección de la malla adyacente. Así que tenemos aquí el Q2. ¿Cómo vamos a calcular Q2? Q2 va a ser igual a más 0.7 más menos 0.0095 menos 0.0549 y eso nos da este valor. Y le ponemos el signo, puede ser más o puede ser menos. Si cambia de signo es porque se invirtió el sentido de flujo. Si no cambia de signo es porque sigue en ese mismo sentido. Ese tiene asterisco, este no. Así que ¿cómo obtuvimos esto? Un5.2 más la corrección de la malla, menos 0.0095. Tenemos este de aquí. ¿Cómo obtuvimos el Q6? El valor asumido, menos 0.2 más menos 0.0095. Y así calculamos todo esto. Igual, valor asumido más la corrección, asterisco, procedimiento especial, valor asumido más esto, menos esto. Y tenemos los caudales. Muy importante esos caudales. La última vez que puse este problema a petición de los profesores de 4º año, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasa con este valor y este valor de aquí? Tienen que tener la misma magnitud, pero sentidos opuestos, porque una malla va en un sentido y en la otra malla va en otro sentido diferente. Y cuando fui a calcular, ahí era donde sabía si lo tenía bueno o malo. Todos tenían un valor diferente aquí y otro valor distinto acá. ¿Por qué? Porque solamente le sumaron la corrección de esta malla y no le ponían la iteración entre mallas. Y si usted tiene un valor distinto aquí, ¿qué significa eso? Que tiene un tubo bipolar. Y que está diciendo que en el mismo tubo están pasando 2 caudales distintos. ¿Y eso es físicamente posible? No, así que cuidado con los tubos bipolares. La última vez que pregunté esto. Así que si acaso yo llego a preguntar esto en un examen, yo le voy a dar, para que todos me hagan lo mismo, los caudales iniciales
le doy la tablita para que usted la llene y como eso es muy lento, nada más le voy a pedir 2 iteraciones y lo primero que voy a ver es esto y esto en los tubos en común. Y si hay valores distintos ya sé que lo tiene malo y de ahí para adelante todo lo que haga va a estar malo. Así que por el gusto que le pida que me haga 20 iteraciones. Así que antes el suministro la gente esperaba que le hicieran 20, 30 iteraciones de esto. Ahora, si usted pone aquí la respuesta 0, 0 y cuando calcula el delta Q va a ser ¿cuánto? 0 y va a ser 0, por lo tanto el caudal corregido va a ser igual al caudal asumido. Bien, pero cuando el caudal corregido es distinto del caudal asumido hay que calcular el porcentaje de error. ¿Y cómo se calcula eso? Porcentaje de error va a ser igual a el caudal corregido menos el caudal asumido entre el caudal corregido, valor absoluto por 100. Y usted calcula el error para cada tubo. Y luego busca a norma. La norma infinita del error de la primera iteración es el valor máximo. Así que ¿a dónde está norma aquí? Está en el tubo 3. Así que la norma infinita del error es 12.35% y eso es mayor que la tolerancia. En los tiempos prehistóricos nos pedían algo así como 1% o 0.5%. Vamos a decir que en este caso tenemos una tolerancia de 1%. Obsérvese que Solcis tiene una tolerancia de 1 por 10 a la menos 5, que es mucho más chiquito que eso. Solcis lo resuelve con mucha más precisión. Así es que como no cumple con la tolerancia, ¿usted qué tiene que hacer? Agarra todos los valores corregidos y pasan a la columna de caudal asumido y vuelve a repetir toda la historia. ¿Ah? Sí, las iteraciones son manuales. En el caso del Solcis, usted no ve las iteraciones porque están dentro de la caja negra, pero eso es lo que está haciendo Solcis. Pero si usted hubiera asumido aquí la respuesta, esta columna, ¿cuánto le hubiera dado? 0 todo, porque el corregido era igual al. Pero si se los explico así, no vemos la norma. Así es que usted ahora agarra esta cosa y empieza ahora con iteración 2 y sigue el resto. Así que iteración 2 y va contando las iteraciones. Lo que calculó ahora es lo asumido con su signo. Repite todos los cálculos, no nos dio 0, tampoco nos dio menos 225, así que calcula los delta Q, corrige los caudales, calcula el porcentaje de error. Y ahora, ¿dónde está norma? Norma del tubo 3 se fue al tubo 6. Y ese es el inconveniente de este método, que norma se pasa bailando por toda la red. Y entre más tubos tiene la red, encuentre a norma dónde está. Así que cumplimos con la tolerancia. No, ¿qué se hace? Todo esto se transforma en ¿qué? Asumido. Y vuelve y repite toda la historia de nuevo. Calcula las HF. Véase que ahora esta HF, ¿qué le pasó aquí? Mire, va oscilando entre mallas. Ahora estas ya está más cercana a 0, pero esta que estaba cercana a 225 ahora se disparó a 227 y los errores van oscilando. Es un método oscilatorio porque esto se calcula sin interacciones entre mallas, pero cuando se corrige el caudal se pasa el error de una malla a la otra y viceversa y van alternándose. Así que cuando usted tiene 4 mallas esa cosa se pone horrorosamente lento, porque el error se va alternando de una malla a otra y norma se va pasando de un tubo a otro. Así es que
no es 0, no es menos 225, calcula un nuevo delta Q, pero véase que cada vez los delta Q son más pequeños. Ahora, ¿dónde está norma? En el tubo 2. Norma está en el tubo 2. Aquí hay un error, es 0 punto no sé qué, se me faltó ahí, no es 0, pero bueno, está transparente. Y así usted sigue, y sigue, y sigue, hasta que norma cumple con la tolerancia. Así que iteración 4, iteración 4, fíjense que el delta Q es cada vez más pequeño, esto tiende a 0 y esto a 225, pero con esto ya donde está norma está aquí en el tubo 6 y ya eso es menor de 0.5%, así que hasta ahí nos dijeron que en aquel entonces pare y no siga más. Pero ustedes se imaginan cuántas iteraciones tiene que llevar eso para esto. ¿Qué es lo que hace Solsys cuando lo resuelve por el sistema de ecuaciones delta Q? Porque en las ecuaciones delta Q está la interacción simultánea entre malla, porque no se le ha ignorado el delta Q de la otra malla. Y después que ya usted cumplió con norma la tolerancia, usted dice que esta es la respuesta y usted con la respuesta puede entrar aquí y verificar que cumple con las ecuaciones de continuidad, y después que ya cumple con las ecuaciones de continuidad puede calcular las cargas en los nudos y puede verificar, en este caso el error es, véase, con esto que tiene una tolerancia de esto, véase, el error acá es 0.07% y 0.0056%. Cuando calculó las cargas en los nudos lo dio exactamente igual, pero eso es más que aceptable. Y a mano ese error es más que razonable. Pero todo depende de qué. Todo depende del valor que asumió inicialmente. Y si usted asumió cualquier disparate ahí, entonces necesita muchas más iteraciones. Y si los caudales los asume incorrectos, las respuestas van a estar incorrectas, porque él asume que el error que hay en el caudal es porque hay una fuga en la red y no se sabe dónde está la fuga, así como no se sabe dónde está norma. Así que en este método es importante que los valores iniciales cumplan con esto. Y hasta aquí terminamos mallas. Así es que si le piden el método Flintstone, ¿usted qué va a hacer? Primero Jackson, ya sabe esto y se ahorra toda esa bobería obsoleta. Pero eso era lo que se hacía en otros tiempos. Eso era lo que se hacía en otros tiempos y así se resolvían redes. ¿Qué nos enseñaba eso? Perseverancia. Dale y dale y dale. Entonces, yo les dije ya que el proyecto que me pusieron cuando era estudiante me demoró 36 horas resolver la red a mano con ese horrible sistema. Eran 6 mallas. Una urbanización con 6 cuadras nada más ahí. 36 horas. El mismo problema se lo puse al HP 48 después que estaba haciendo limpieza cuando regresé a estudiar doctorado, y la calculadora lo hizo en 13 segundos. Pero eso era lo que había en otros tiempos. Así que acuérdense que cuando viene a su graduación, traiga la calculadora debajo de la toca, en el bolsillo, porque la calculadora no solamente nos va a acompañar en las malas, también nos tiene que acompañar en las buenas. Porque ¿cuántos de ustedes estarían aquí si no tuvieron la calculadora? ¿Estamos bien? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Nada más es cuestión de hacer la tablita y llenando eso a mano. Bien, con eso terminamos redes. ¿Alguna pregunta sobre redes? ¡Oh!
Y las ramificadas de lo de redes. Redes abiertas. Como redes no, pero como tuberías ramificadas. Tengo ganas de para el próximo parcial, bueno, vamos a decir que para este, pues, que el tema